cuando he entendido que el ego también es todas mis inseguridades, como esa necesidad de que los demás me valoren, ¿no? Y me quieran y me digan qué buena eres en todo lo que haces, pues, o sea, porque en mi caso nacía mucho de ahí, ¿no? De esa necesidad de valoración externa y de escuchar, eres suficiente, lo estás haciendo increíble. ¿Alguna vez has sentido que todo iba bien, pero tu cuerpo te estaba evitando lo contrario? Yo sí, y sé que no soy el único. De hecho, seguro que estás aquí por eso. A veces nos convencemos de que estamos bien porque seguimos funcionando, porque seguimos entregando, cumpliendo, empujando. Pero lo que no vemos o no queremos ver es que el cuerpo lleva tiempo avisándonos. Por ejemplo, estema, dolores de cabeza, de cuerpo. Pequeños síntomas, molestias, desgana, ansiedad silenciosa. Hasta que un día te paras o te paran. La invitada de hoy lo vivió en primera persona. Una de esas personas que desde fuera pues, lo tienen todo controlado. Es joven, con formación, trabajo, proyectos, energía. Pero por dentro su cuerpo había empezado a hablar otro idioma. Uno que no siempre escuchamos, hasta que es demasiado tarde. Y lo que viene después no es sencillo. Es duro mirar hacia adentro, reconocer que estás roto, que no puedes más. Pero también es el primer paso para empezar a recomponerte de verdad. Hoy nos sentamos con Ishore, una persona valiente que ha decidido hablar sin filtros de ese momento en el que el cuerpo sabe antes que tú que algo no va bien. ¿No suena? De lo difícil que es parar cuando el mundo no te deja parar y de cómo transformar ese dolor en una nueva forma de vivir, más honesta, más consciente y sobre todo, más conectada consigo misma. Gracias Shonen por tu generosidad, por tu voz, por tu historia. Y a ti, que estás al otro lado, espero que esta conversación también te sirva para preguntarte, ¿estoy escuchando realmente a mi cuerpo o solo estoy sobreviviendo en piloto automático? Os dejo con el episodio de hoy, cuando tu cuerpo lo sabe antes que tú. Muchas gracias, Ishonen, por compartirnos tu caso. Hola, Ishone, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Al Borde del Burnout. ¿Cómo estás? Hola Mike, pues muy feliz, te lo decía justo ahora fuera de cámaras, que nos ha costado encajar, pero tenía muchas ganas, la verdad. Genial. Bueno, para mí es un placer tenerte de invitada, sobre todo porque últimamente me está pasando cada vez más, lo cual es un halago al trabajo que hay, ¿no? A lo largo de estos 2 años, que ya más oyentes, ¿no? Os animáis a exponeros, aunque no me gusta tanto el concepto, pero sí a querer ser el otro lado del podcast y ser vosotros, ¿no? O vosotras las que sois los protagonistas del episodio, ¿no? Claro, contigo, y sí que es verdad que por tu rol, y ahora nos dirás quién es Ishone, ¿no? Y quién está detrás de la persona que están viendo hoy en pantalla todos o que están escuchando tu voz. Tú sí que, claro, ya llevas un tiempo en LinkedIn como promocionando mucho qué es el burnout, qué ha supuesto para ti y sobre todo me gusta mucho porque estás desde un rol muy evangelizador de, oye, ¿cuáles son los red flags que hay que tener en cuenta en una empresa? Red flags a título personal para. Entiendo que por un lado, entiendo que esto es como protegerte a ti misma de que no te vuelva a pasar, pero a la vez también dar un poco de recursos a la gente de, oye, cuidado, porque si tienes una situación compleja o estás pasando un mal momento, que hay luz más allá de lo que a veces solo vemos el árbol y no vemos el bosque. Entonces, antes de que entremos más a lleno de eso, pero incluso antes de que incluso nos cuentes quién es Ishone, burnout, ¿qué significa para ti esta palabra? Uf, te preguntón para empezar, la verdad. Y sí que me va a gustar volver porque me hace mucha gracia también el desde dónde yo estoy hablando de esto, porque esto también creo que es importante en toda esta historia. Pero, a ver, no quiero romantizarlo porque para mí el burnout ha sido dos etapas, no ha sido solamente una, han sido dos etapas de estar súper, no iba a decir perdida, no es perdida, de estar mal. Y de estar perdida en el sentido de, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, pero es que además no tengo la capacidad de, de escucharme. Porque para mí el burnout, cuando lo he sufrido, y la última vez ha sido el año pasado, eso no hace tanto, han sido periodos de estar completamente agotada, por supuesto, como dice la palabra final, ¿no? La traducción literal, pero, pero cuando me lo has preguntado, y vuelvo a decir lo mismo, no quiero romantizarlo porque no es bonito, para mí ha sido aprendizaje. Ha sido aprendizaje porque literalmente a mí el burnout me ha paralizado en todos los sentidos, física y mentalmente,
Y sí que después de mucho tiempo, porque por supuesto esto no es una caja, ¿no? Y ni siquiera una checklist que vas a seguir estos pasos y vas a encontrar soluciones, pero a mí sí que me ha puesto de frente contra mí misma y me ha hecho hacerme preguntas que creo que de otra manera no me las hubiera hecho. Entonces, bueno, de nuevo, no es romántico, pero sí que ha sido aprendizaje. No es la primera vez que escucho ese concepto de ponerse enfrente de casi del espejo, verse a uno mismo, que lo que ves no te gusta. Mm. Y claro, aquí veo que gente lo afronta como de dos maneras. Yo creo que la valiente, que es hacia donde has ido tú, que es, me voy a hacer preguntas muy incómodas a mí misma de cara a, yo no quiero seguir manteniendo este estilo de vida, esta situación, y creo que hay luz y se puede salir de este pozo. O creo que la fácil, y la que por desgracia el 80, 90, no sé qué porcentaje, pero seguro es un porcentaje muy elevado de, bueno, piloto automático. Modo zombie lo llamo yo, que es, pues mañana será otro día y la vida es así. Y asumimos y damos por hecho que la vida es eso, pero ¿qué es la vida? No es eso. Esas respuestas sí que las tengo clara. Y de hecho, mira, justo te decía antes, ¿no? Yo he pasado 2 veces, al menos 2 veces que tenga detectadas, igual han sido más, porque por supuesto lo que he aprendido es que tenía muchos patrones, ¿no? Que yo no estaba prestando atención. En la primera creo que lo que hice fue el piloto automático. Sí que, bueno, de alguna manera creí que había parado, pero realmente no paré en ningún momento. Y esta segunda vez, bueno, hago como un poco spoiler de qué ocurrió, pero me cogí una baja y estuve muy mal. Y sí que aquí ha sido como un momento, ¿no? De realmente parar, reflexionar y decir: "Yo no quiero esto para mí". Y también quizás sea más fácil, o sea, decirlo, porque como ya era la segunda vez, ahí sí que haces como un poco análisis de qué hay en común, ¿no? De cuando me ocurrió hace unos años y cuando me está ocurriendo ahora, y la respuesta la tengo clara. Y por simplificar mucho, porque hay muchos motivos que me llevaron a petar, pero fue el no saber poner límites. ¿Qué pasa? Que cuando vives en piloto automático y viviendo para afuera, viviendo para lo que creemos, ¿no?, que se espera de nosotros, cuando yo me hacía las preguntas muy superficialmente, yo decía: "Pues que yo no quiero cambiar, yo es que soy súper trabajadora, es que a mí me encanta mi trabajo", ¿no? Y casi era como un poco mi identidad, el el vivir en esa: "No, no, y es que soy workaholic, no, es que yo, uy, no tengo tiempo", ¿no? Y al final, cuando romantizas eso, y no te metes de verdad dentro de qué estás tapando con tanto trabajo y con lo que los demás esperan de ti. Además, yo en el primer burnout, y eso es un análisis que por supuesto lo hago hoy, que han pasado ya 3 años. En aquel momento yo me ponía, bueno, no sé si conoces el proyecto de Somos Estupendas, que es una plataforma de salud mental, pues este proyecto lo iniciamos 4 personas. Y claro, yo era estupenda, ¿no? Y iba a cualquier sitio y cuando la gente me decía: "Sí, sí, lo conozco", era como algo en mí, ¿no? Crecía y se expandía y realmente sentía como ese reconocimiento, pero no me estaba dando cuenta que he trabajado 24 horas al día. Que sí, de acuerdo, desde una pasión y desde un querer cambiar las cosas y que se hable de salud mental, pero ¿a qué precio, no? Entonces, bueno, es difícil hacerse las preguntas, pero es más difícil ser honesto en las respuestas. ¿Y alguna vez te llegaste a hacer la pregunta de que si todo esto al final era ego? Ahora me la he hecho, o sea, me la hice en este segundo burnout, porque también creo que tenía como un concepto erróneo, ¿no?, de lo que significa el ego. O sea, porque yo no me claro, en cómo yo comprendía el ego, yo no me sentía reflejada, porque para mí no había un ego de querer aparentar más, ¿no? Es como hacía creo que es lo que se entiende socialmente el ego, como una persona ególatra. Yo en eso no me sentía representada. Cuando he entendido que el ego también es todas mis inseguridades, como esa necesidad de que los demás me valoren, ¿no? Y me quieran y me digan qué buena eres en todo lo que haces, pues, o sea, porque en mi caso nacía mucho de ahí, ¿no? De esa necesidad de valoración externa y de escuchar: "Eres suficiente, lo estás haciendo increíble". No, qué coño, no, perdón por el taco. Yo no quería que era eres suficiente. Yo que me quería que me dijesen: "Guau, ¿no? Eres la mejor". O sea, al final buscabas la validación en terceras personas y no en ti misma, porque tú eras incapaz de validarte a ti misma. O sea, no sé si llamarlo síndrome del impostor o qué, pero esa bola, se estaba haciendo ahí un efecto de bola de nieve que da igual lo que hicieras, para ti era poco
y necesitabas un poco esa dopamina que te está dando cada persona que te dice, wow, qué buen trabajo, sigue así. Pero claro, tú ahí estás proyectando, por un lado, lo que la gente percibe de ti, que es lo que necesitas que te vayan validando, porque es lo que crees que estás haciendo, y en medio está un poco tu yo real. Es decir, ¿todo esto es necesario y es mantenible, sostenible en el tiempo? ¿O aquí alguien está gritando con un grito silencioso? Totalmente. Y de hecho, es que es esto, o sea, para mí este ha sido también el aprendizaje, ¿no? Y sí, esto sí que lo celebro porque al final yo no podía seguir viviendo y por supuesto ahora mismo lo estoy hablando a nivel trabajo, porque sí que es verdad que en los 2 momentos míos de burnout heavy han sido, por supuesto, muy relacionados con el trabajo, en momentos en los que, sobre todo este segundo, a nivel personal, que creo que esto es de las cosas que para mí, parece un aprendizaje tonto, pero para mí ha sido el más grande, ¿no? El darme cuenta que puedes convivir con un momento muy bueno personal o viceversa y uno muy malo profesional, y eso no significa estar regular, porque yo hacía eso, ¿no? Yo decía: "Estoy muy bien, pero estoy muy mal, ¿cómo estás?". "Bien, regular", ¿no? Cuando en realidad no, estoy muy mal, pero también estoy muy bien, porque tengo en mi vida, de hecho, en mi caso fue, mi punto más álgido del burnout, que fue enero del año pasado, coincide con el momento en el que conozco a mi actual pareja, ¿no? Entonces, es como, pero no puedo estar mal, si me estoy enamorando. Entonces, convivir con eso es muy complicado. La barrera de juntar lo personal o separarlo, profesional, personal, qué complejo. Hemos abierto un montón de melones, pero contextualicemos a todo el mundo que nos escucha. ¿Quién es Ishone? Cuéntanos. Uf, pues sigo sin saber responder muy bien a esta pregunta, pero sí que tengo claro que no voy a responder con lo que hago, que esto creo que es lo que hacía antes, ¿no? Me presentaba muy por mi parte profesional y al final, pues, ¿quién soy? Una persona que disfruta de la vida, que está todavía encontrando de qué va esto, pero creo que cada vez lo tengo más claro. Está en, pues mira, justo hablábamos también fuera de cámaras, que ahora mismo acaba de nacer mi sobrina, que estoy feliz con mi familia, que estoy feliz con mis amigos, ¿no? Al final soy una persona que disfruta mucho de las pequeñas cosas y que en la parte, al final vivo en una sociedad capitalista, me guste o no, entonces para poder vivir, llevo toda la vida dedicándome al marketing y a la comunicación. Sí que también con una rama un poquito emprendedora, por eso que te decía también antes, ¿no? Como proyectos como Somos Estupendas. También mi anterior trabajo estaba muy relacionado con el emprendimiento, pero bueno, un poco eso, ¿no? Al final me encanta la comunicación. Estoy en un momento, y creo que también esto ha sido clave en mi burnout, probablemente, desencantada con el marketing, ¿no? En cómo se hacen las cosas y cómo está todo como muy enfocado a la venta, eh, y cómo esto convive conmigo, que también ha sido algo que sabía de antes y sí que siento que me define. Creo que antes no lo decía tanto porque sentía como, pues esto de ponerte etiquetas te limita y todo esto, pero soy una persona altamente sensible y creo que también el burnout y el cómo existe el marketing hoy en día han tenido mucho que ver en por qué llegue a donde llegue. Pero bueno, al final eso, ¿no? Me gusta muchísimo comunicar y ahora mismo, estoy en, si me ya me centro en qué hago en mis horas en las que gano dinerín, estoy en bueno, he tomado muchas decisiones, ¿no? Y entre otras ha sido el dónde pongo el trabajo y el de qué manera me gano la vida, por así decirlo, no me gusta esa expresión, pero bueno, entonces estoy ahora mismo trabajando como autónoma, en una agencia que me encanta porque respeta mucho todo esto y además, bueno, Alejandra también llegó a mi vida a través de LinkedIn, de alguno de los posts que escribí, y estoy, pues, encontrando ese equilibrio, ¿no? De poder gestionar, poder tener flexibilidad y libertad para poner las horas y organizarlas a mi beneficio. Entonces, sí que sigo haciendo marketing, sí que sigo haciendo, bueno, ahora con un rol que está como muy de moda y que suena muy cool, que es Fractional CMO, pero al final es, trabajo por horas en diferentes empresas para ayudarlas a escalar, sobre todo enfocadas en B2B. Me encanta porque has mencionado varias veces la palabra disfrutar. Sí, súper disfrutará. Yo creo que es un concepto o una palabra que seguramente cada uno va a entender de una forma distinta, igual que éxito, igual que otras Mm, palabras que solemos siempre mencionar en estos episodios del podcast Al Borde del Burnout. Pero claro, ¿cómo se disfruta después de haberlo pasado mal? O uf, sea,
¿Cómo has construido eso para que ahora digas, wow, me mola todo lo que hago? Uf, qué preguntón. Sí que siento que siempre he sido disfrutona, ¿no? O sea, creo que por defecto sí que también puedo, obviamente puedo, como hago mucho la vista atrás y sí que recuerdo momentos en mi vida en los que me acuerdo que no tomé la decisión de disfrutar como tal, pero sí de relativizar. O sea, sí que tengo como muchos hitos en mi vida en los que yo decía, bueno, esto no voy a dejar que y sí que es también esto es potente, porque al final yo mi identidad la tenía como súper y Sone siempre está bien, ¿no? Yo nunca estoy mal y siempre soy como la que trae el buen rollo, y me acuerdo que un día me decía la psicóloga: "Ya, pero es que tú puedes tener luz, pero no eres una estrella. O sea, no has venido aquí tú no has venido aquí a iluminar a nadie y como mucho a iluminarte a ti misma". Entonces, sí que recuerdo momentos en los que me forzaba a estar bien, ¿no? Y estaba bien, pues un poco, pero desde esa careta, creo, ¿no? De que se espera de mí que esté bien. Ahora, y yo recuerdo el año pasado, y no tampoco hace tanto, yo diría que incluso, pues no sé, igual septiembre, que yo decía: "Es que no me quiero levantar de la cama, pero ¿cómo voy a ser yo, no? Una persona con depresión, si yo siempre estoy bien". Pues para mí, el ahora mismo disfrutar y sentirme estado de disfrutona como identidad, pasa también por tener días de mierda y transitarlos de verdad, porque antes siento que no lo hacía, ¿no? Antes era como miraba para otro lado y ponía una sonrisa y estaba bien. Ahora es, si tengo días malos, los disfruto y me quedo más calentita con la manta y leer, pues igual no, porque igual no me apetece y me pongo un podcast, el tuyo, por ejemplo. Pero, pero luego creo que al final pasa por aceptar que no siempre hay que estar bien, pero en los momentos en los que, o sea, primero entender qué te hace bien, ¿no? Y que, no sé si voy a decir generar energía, pero en qué momentos de verdad estás en calma y, y estás bien. Y esos momentos, pues tomar más conciencia aún, agradecerlos muchísimo y eso, y disfrutarlos. O sea, podemos decir que tu ego se ha convertido en un egoísmo, en el buen sentido de la palabra. Sí, ahora mismo para mí, y sí, o sea, realmente este año me puse, no me gusta como ponerme listas de propósitos y complicarme demasiado la vida, pero, pero sí que me puse uno y era cuidar de mi energía, porque, no lo sé, yo he aprendido mucho a través de lo que te decía antes, de ser altamente sensible y el darme cuenta que siempre me había exigido como estar al 2000 y no me daba cuenta que luego eso para una persona como yo, que es altamente sensible, que necesita recargarse sola, eh, no lo estaba, o sea, no lo estaba cuidando directamente. Entonces, sí que soy egoísta cuando digo, no, hoy tengo que estar conmigo y tengo que hacer lo que a mí me haga bien. Que luego, por supuesto, sí que hay como esa doble cara de porque si quiero estar bien para los demás, ta, 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 ta. Pero al final, sí, soy egoísta. Y qué bien sienta ese no, ¿verdad? Uf. Ese no sin culpa, porque ese es el temazo, ¿no? Y también creo que hay un proceso cuando aprendes a decir que no y cuando realmente ese no es como, es que no, porque hoy no me apetece. Y está bien, sin sentirse juzgado, porque al final yo me juzgaba antes. Ese no que requiere de un acto de valentía bastante heavy. Claro, es que yo, sobre todo yo creo que si en la vida dijéramos muchos más nos que síes, nos iría a todos bastante mejor. O sea, aquí mi recomendación, aunque odio dar recomendaciones, quien nos esté escuchando, tú di no, y luego ya piénsatelo, no digas que sí, y luego date cuenta que, no, que tienes que haber dicho que no, ¿no? Pero el problema del no es que te ha de pillar en un momento de fortaleza suficientemente grande como para, yo no sé si es tanto un tema de medir mucho las consecuencias de lo que supone ese no, porque generalmente el no tiene cosas buenas y cosas malas por ambos lados. Y por eso yo creo que todo el mundo es muy reacio a decir no, porque me van a juzgar, porque si siempre has dicho que sí, ahora dices que no, te sientes bien, te sientes mal, dejas de ser buen profesional y al final, ¿vale? Claro, en tu caso, tú cuando empiezas a decir que no de ese ego convertido en un egoísmo sano, ¿hubo reacciones de alguien que te dijera, wow, ¿por qué ahora me estás diciendo que no? Mm, Sinceramente no las ha habido,
en esta última etapa, pero sí que me acuerdo de una frase que, bueno, igual está muy manida, pero a mí en su momento me ayudó muchísimo. Y es: quienes reaccionan a cuando pones límites son los que se beneficiaban de que no los pusieras. Qué buena. Es súper potente porque al final también te da muchísimas herramientas para hacer limpieza, ¿no? Y sí que me pasó en momentos profesionales en los que yo empecé a poner límites, que ojo, no los ponía yo, los ponía mi burnout, porque llegué a un punto en el que yo no era capaz de hacer. O sea, a mí, al menos en mi experiencia, el burnout, en los 2 momentos que me ha dado fuerte, fuerte, a mí me ha invalidado cognitivamente. Y es esta sensación, ¿no? De es que mis neuronas, o sea, ahora mismo no hay nadie al volante, entonces no puedo hacerlo. Entonces no era tanto yo diciendo: "No, no lo voy a hacer", sino era mi cabeza diciéndome: "No puedo". Y ahí sí que vi reacciones y me hizo tomar decisiones, obviamente. Sí, ahí, wow, eso yo no lo había analizado y me has dado bastante que reflexionar y se me vienen bastantes personas a la cabeza que digo, ah, amigo, ahora encajan las piezas. Dos etapas de burnout, vamos una a una. La primera, ¿cómo llegas allí? O sea, ¿en qué momento te pilla y cómo se va llenando ese vaso? Que me gusta mucho esa analogía, hasta que esa última gota te deja totalmente cao en la cama sin ganas de hacer absolutamente nada. ¿Qué pasó allí? Pues, como te decía antes, este no me dejó en la cama, o al menos, bueno, sí, o sea, realmente, ¿de dónde viene? Viene, te he hecho antes un poquito de introducción a que yo estaba trabajando en este proyecto en el que éramos 4 superapasionados, en el que aprendí, creo que ha sido mi mayor escuela, y no puedo estar más agradecida a esa etapa y a todo lo que viví, a todo lo que disfruté. Al final viví esa parte, ¿no?, de emprender, eh, como todo era posible, además en un momento en el que no se hablaba tanto de salud mental. Yo lo disfruté muchísimo. Terminé involucrándome, ahora mismo lo veo, sin límites. No voy a decir de más, porque es verdad que creo que, o sea, sí que haría cosas diferentes, pero yo lo disfruté muchísimo. O sea, yo disfruté muchísimo de todo ese proceso y de todo lo que conseguimos. Pero al final se llega a un punto en el que la empresa crece mucho. Yo estaba trabajando en remoto desde Madrid cuando todo el equipo, y esto fue una decisión estratégica desde el inicio, que toda la empresa iba a estar en Barcelona. Entonces llega un punto en el que a nivel laboral yo soy una persona muy de personas y no veía a nadie a lo largo del día, ¿no? Y bueno, dentro de lo que hacíamos en el trabajo, hicimos una campaña que fue súper potente y súper dura de prevención del suicidio. Entonces llegó a un punto en el que mi trabajo, además de ser mucho, era con un tema muy sensible. O sea, yo entrevistaba a personas que o bien se había intentado quitar la vida o un familiar suyo, ¿no? O sea, era un tema muy sensible y muy difícil. Entonces esto se me junta con, y en este momento sí que es a nivel personal, pues un momento, bueno, quizá complicado, sí. O sea, yo estaba en una relación, tenía también mis dudas, pero no las miraba de frente, ponía también muchas, ¿no? Como, bueno, pues muchas capas para no llegar a ver lo que realmente yo ya sabía, porque esto es otro temazo que si quieres ahora hablamos, y es, el cuerpo lo sabe siempre antes que la cabeza, otra cosa es que le queramos escuchar. Y bueno, se me junta con que mi madre tiene cáncer, gracias a la vida ahora mismo está súper bien y salió del cáncer muy rápido, pero yo soy de Bilbao, en ese momento, como te decía, vivía en Madrid, vivir esto en la distancia es complicado. Y hay un día que me levanto, un lunes, que me levanto, ese día operaban a mi madre por segunda vez de cáncer y ese día a las 7 de la mañana yo tengo un mensaje que me dicen que mi abuelo ha fallecido por COVID. O sea, cogió COVID el viernes y el lunes fallece. No, claro, si tuviera bueno, y por darle más, más, no sé, caña al asunto, ese domingo había sido cuando habíamos salido, la campaña del suicidio, ¿no? Entonces, yo ese lunes escribo al equipo y les digo: "Mira, ha pasado esto, me voy a ir a Bilbao, me cojo el día", ¿no? Y estoy en una cafetería en ese momento de impasse entre el que llega el avión y yo estoy todavía porque estaba en Málaga además, bueno, y me doy cuenta que estoy pensando en si el link, en si el no sé qué de la campaña, y eso, y ese es como este momento, ¿no?, de verse desde fuera y decir: "Pero tú estás chalada".
que tu madre está ahora mismo en el quirófano, estás yendo a Bilbao porque tu abuelo ha fallecido y te estás preocupando por el link, ¿no? O sea, y como cuando estas veces que creo que es muy potente hacer este ejercicio de verse desde fuera y pensar que tú eres tu amiga. Y dije que no, 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 hasta aquí, o sea, no puedes más, no tiene ningún sentido, porque no estaba siendo consciente de lo agotada que estaba, es que yo creo que en aquel momento no fui consciente. Y bueno, tomé la decisión más difícil que he tomado probablemente, no sé si en mi vida, pero una de las más difíciles, que era desapegarme de ese proyecto que además yo sentía que decía tanto de mí y que, bueno, a día de hoy sigo creyendo muchísimo en el proyecto y yo sigo siendo una embajadora porque me parece un proyectazo. Em, pero eso, me veo desde fuera, doy la noticia en el trabajo de yo no puedo más, necesito salirme de aquí porque ahora mismo no estoy poniendo las prioridades, no las estoy teniendo nada claras. Entonces, bueno, salgo de ahí. Sí que es cierto que después de salir del proyecto yo hacía terapia con una psicóloga de Somos Estupendas y me dijo: "Tienes trastorno por estrés agudo". Y yo: "¿Eh? ¿Yo? Está usted equivocada". Entonces, bueno, pues la realidad es que en ese momento yo hoy sé que no me cuidé del todo bien, porque sí que decidí parar, pero paré de una manera, pues, muy poco activa, o sea, muy poco pasiva, porque realmente me puse a buscar trabajo la semana 2. Y no sé si fue suerte o no. En ese momento lo creí suerte, ¿eh? A día de hoy, pues creo que me hubiese hecho falta más terapia y más parar. En cuestión de un mes estoy ya trabajando en donde fue mi segunda empresa. O sea, mi segunda empresa, quiero decir, bueno, y y también, pues, entro en un proyecto en el que hay mucha falta de estructura, muchas cosas que me ayudaron. De hecho, claro, yo lo que te decía antes, para mí, y en los 2 casos creo que se repite, ha habido mucha inseguridad en mí misma a nivel profesional, ¿no? Y esa necesidad de que me digan: "Lo estás haciendo genial, guau, qué increíble todo lo que haces". Entonces, sí que hubo un poco de eso, de cuando yo empiezo en el proyecto que se llama Bridge for Billions, la empresa, eh, sí que había mucho reconocimiento, sí que había mucha confianza, y eso, pues, de alguna manera a mí sí que me cura. Que ojo, yo no voy a decir a nadie que se metan en otro trabajo para salvarse de un burnout. Pero sí que, bueno, hubo como muchas cosas que a mí en aquel momento fueron como curitas para el alma que me hicieron bien. Pero luego, bueno, las cosas, vuelven a desencauzarse y termino con otro burnout. Con otro. Me había apuntado aquí una frase y es, ¿y en qué se refugiaba? O sea, ¿qué escondías en este proceso del primer burnout? Porque claramente, por lo que estás diciendo, no piensas en el link porque el link sea importante, sino porque el link te permite evadirte de algo. Entonces, y decías que el cuerpo es inteligente y el cuerpo te está enviando señales, y luego iremos a hablar de esos patrones que comentabas más al principio, pero ahora que entiendo que los estaba analizando, que conoces mejor a esa, ¿no? A tu yo interior, ¿qué pasó ahí? ¿Qué escondías? ¿En qué te refugiabas? ¿Qué querías evadir? Bueno, por un lado, sí que creo que era esta parte de mi relación con mi expareja. Sí que creo que había mucho ahí que yo no quería mirar y dedicaba muchas horas al trabajo. Los 2 teletrabajábamos y para mí esto, pues, era un poco un salvavidas. Yo estaba dentro de mi despacho y ahí, pues, bueno, pasaba las horas. También era como muy disfrazado de lo que te decía antes, que creo que para mí esto, bueno, y incluso escuchando gente que ha venido a tu podcast y mucha otra gente que, bueno, pues, por desgracia ha compartido conmigo que ha pasado por este burnout, muchas veces viene de una pasión. Entonces, yo creo que para mí yo escondía eso casi como la identidad. Es que también te lo decía antes, pero para mí como la necesidad de recibir ese reconocimiento por mi trabajo, o sea, y es verdad que también, pues como dices, ¿no? Yo he hecho mucho la retro ya no solamente en estas 2 etapas, sino cuando yo me marcho, yo con 25 años, me marché a vivir a Londres. Y esto nunca lo he hablado con la psicóloga, igual es otro melón a abrir, pero yo me marcho a Londres y de hecho yo he estado trabajando fuera de España pues 8 años. Y esto significa que he estado trabajando en un idioma que no era mi idioma materno. Y siento también como que ha habido ahí un tema, ¿no?
del sentir a veces que no estaba siendo suficiente, pero porque yo misma tampoco sabía expresarlo. Porque mi idioma, o sea, el otro día veía un meme que me hizo mucha gracia y es como la edad que tienes en cada uno de los lenguajes, y es verdad que cuando yo me mudé a Londres, pues yo tenía 2 años, en mi manera de hablar. Entonces, bueno, pues creo que venía como en mi mochila un poco como esa sensación de demostrar que soy válida. Y sí que tal vez en este proyecto de Somos Estupendas, que se consiguieron tantas cosas, lo estaba consiguiendo, pero luego hay un momento en el que cambia mucho mi rol y se convierte en un rol, bueno, que a día de hoy yo también me atrevo a decir que eran 5 roles. ¿Por qué? Pues porque no teníamos una estructura clara, porque todos también estábamos haciendo todo lo mejor que podíamos las cosas, pero había esa sensación de insuficiencia totalmente. Otra cosa que había apuntado, y es cómo gestionaste la inseguridad dentro de un entorno de caos y crecimiento donde todo es incertidumbre. No la gestioné, Mike, ese fue el problema. No la supe gestionar y creo que esto también forma parte de los patrones, y es que yo me sobrerresponsabilizo, ¿no? Y los éxitos son de todos, pero los errores son míos. Y la crítica es tuya. La crítica es toda mía. Total, temazo. Me siento bastante identificado y representado con lo que decías. Y hablemos de los patrones. ¿Por qué dices que el cuerpo lo sabe antes que la mente? Uf, lo sabe. O sea, yo tampoco creo que es algo y no me quiero poner mística, porque no es algo como, o sea, es que es algo físico. O sea, yo personalmente también es verdad que siempre he somatizado mucho, ¿no? Si estoy más nerviosa, incluso en la época de exámenes, yo estaba nerviosa y me dolía la tripa. Pues al final sí que creo que cuando tú aprendes a escuchar al cuerpo, que es súper difícil, porque al final, lo hemos dicho al principio, vivimos con piloto automático porque es más cómodo. Y ojo, yo también he llegado a un punto en el que tampoco sé si me atrevo a que todo el mundo desactive ese piloto automático, porque vamos, no sé si hay psicólogos en el mundo suficientes para escucharlos a todos. Y sí que veo cierto valor, ¿no? En gente que vive con piloto automático. Pero al final es muy difícil llegar a escuchar al cuerpo. Pero yo en mi experiencia, y al final todo lo que cuento hoy es eso, es mi experiencia, no hay ciencia más que mi experiencia, eh, yo hoy sé cuando, te diría que incluso cuando conozco a una persona, si se me pone la piel de gallina o no. No sé, al final hay como muchos mecanismos que el cuerpo nos habla, pero no nos han enseñado a escuchar, o sea, no nos han enseñado a entender nuestras emociones, pues mucho menos a entender cómo se expresan en el cuerpo, pero sin duda se expresan. Y en mi caso, pues bueno, ha sido en muchos momentos a través de una ansiedad, que esto también, de nuevo, es que es muy fácil hablar cuando ya llevas un recorrido de muchos años, porque esto tampoco lo he aprendido de un día para otro, ni de un mes para otro. Pero yo ahora analizo momentos en mi vida. O sea, también te he dicho, me fui a Londres, me fui a vivir también a Australia. Lo mismo, me fui a Australia sola, sin miedo, justo después de haber roto una relación, ¿no? Y claro, yo ahora mismo veo que yo era una pobre niña de 30 años con una ansiedad que me moría, pero yo no podía estar mal si estoy en Australia. ¿Y cómo cubría esa ansiedad? Pues me pegaba unos atracones que, de nuevo, como también siempre he sido muy sana y muy tal, igual eran 2 boles de avena, pero es, ¿por qué te estás comiendo esa avena, cariño? Pues porque tienes ansiedad, pero yo no sabía que eso era ansiedad. Y lo mismo, ¿no? En estas últimas etapas he tenido mucha ansiedad y tampoco sabía que mi cuerpo, porque sí que esto hace como 3 años, yo aprendo que mi cuerpo representaba la ansiedad, pues, de una manera muy física. Se me dormía el brazo izquierdo, bueno, además es muy como los síntomas muy como el ictus. Se me dormía el brazo izquierdo, se me dormía el paladar y se me nublaba la vista. Claro, esto obviamente es llevar llevar al cuerpo a un punto en el que ya te dice: "Mira, si tú no te paras, yo te voy a dejar ciega y no vas a poder seguir trabajando". Pero, por supuesto, ahora que sí sé escucharlo mejor, sé que la ansiedad, antes de llegar a eso, llega de otras maneras. Pero es muy difícil y, hay que ser súper, súper humilde para realmente decir: "No puedo, tengo que parar". Ahí es cuando choca con tus valores y sobre todo tu forma de proyectarte a ti misma o lo que entiendes que eres y sobre todo lo que esperas que juzguen de ti, que es siempre estoy bien, estoy a tope, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre decía que soy un toro porque puedo con todo y Yo no hay obstáculo que me va a detener, pero empieza a chocar con todo esto
Y el problema es que, y esto a veces lo equiparo a cuando te duele el cuello, llega un punto que no sientes ese dolor aunque lo tengas y vas al fisio y te dice, pero si tienes aquí un nudo que debes estar muriendo. No, estoy bien. Claro, ¿cómo son esos pasitos? O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas y cómo van evolucionando hasta casi pensar que te va a dar un ictus? Uf, o sea, a nivel físico es lo que te acabo de decir ahora, ¿no? Como al final la ansiedad, bueno, en mi caso ha sido o sea, todo el burnout ha estado súper de la mano con la ansiedad. Em, pero creo que para mí ha sido como más el después, porque claro, lo que te decía antes, yo en enero del año pasado, eh, bueno, en realidad en diciembre del año pasado, yo me voy a mi casa y por Navidad y tengo como un par de días en los que no quiero salir de la cama. Yo estaba teletrabajando en aquel momento y digo, "¿Mm? Aquel post que escribí para Somos Estupendas de la depresión, creo que decía algo de esto". Y literalmente hago como un poco una búsqueda de qué se siente con depresión, ¿no? Y lo hablo con mi psicóloga y claro, me doy cuenta que cuando yo estaba aquí en Madrid, em, a mí me energizan mucho las personas, como te decía antes. Y yo que estaba como directora de marketing en una empresa en la que adoraba a mi equipo, a mí eso me daba como muchísima energía. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya estoy en mi casa y tengo que enfrentarme a una pantalla 8 horas, como un poco de reuniones, es cuando el cuerpo me dice: "No te quieres levantar de la cama, odias tu trabajo". O sea, realmente lo que es tu trabajo lo odias, adoras a tu equipo. Y lo hablo con la psicóloga y la psicóloga me dice: "A ver, vamos a hacer unos test, que son unos test, bueno, oficiales de psicología, y vamos a ver en qué estado estás", ¿no? Y me hace estos test de ansiedad, estado depresivo, burnout. Y me da en todos grave. Y yo: "No, que no, que no, que yo puedo". Entonces, la decisión que tomo, en lugar de escucharme y realmente reconocer que no puedo, es la de ir a mi trabajo, y aquí en Madrid, y decirles: "Mira, mi psicóloga me ha dicho que me coja una baja, pero yo no me voy a coger una baja, porque yo puedo". Entonces, sí que os pediría que, como ahora mismo estoy un poco bloqueada, un poco solo, un poco bloqueada, em, salir, que además estábamos en enero, como un momento muy estratégico para un departamento de marketing. Y yo no tenía capacidad de ver nada, o sea, yo no era capaz de tener una visión. Entonces yo les decía, ¿no? Como sacadme de todo esto. Tampoco puedo. Me pongo a hacer como cosas más prácticas y tampoco puedo. O sea, algo como que algo que no me había costado nunca, escribir un email, no podía. Y ya ahí sí que la psicóloga me dice esta frase que yo siempre digo, que a mí me abre los ojos, y es que sigues queriendo correr con la pierna rota. Y digo, wow, claro. La pierna rota yo no la veía antes, ¿no? Porque al final es algo que está pues en tu cabeza. Y ahí sí que de repente hay un día en el que digo, tienes razón, no puedo más. Fíjate si no podía, que esto es muy fuerte, que yo no tenía ni energía o no sé cómo llamarlo para yo misma llamar al médico y pedir la baja. Y es un compañero el que llama por mí. No podía. O sea, yo estaba incapacitada. Y después de esa baja, pues sí que hay un momento en el que de repente el cuerpo ya me dice hasta aquí y duermo durante 3 horas, o sea, durante 3 semanas, y me dedico a dormir. ¿Cómo hiciste para no confundir depresión con burnout? Sobre todo desde ese estado de apatía, porque no nos engañemos, no llamabas al médico para la baja porque era luchar contra ti misma Mm. y romper con tus valores o con lo que estás pregonando. Pero claro, porque esa es la típica. Hay gente que tiene un pico de ansiedad o están depresivos y tienen depresión y lo confunden con burnout. Y aunque yo acepto miles de definiciones, sí que me gusta mucho el entender las distintas cosas, sobre todo para poderlas tratar de forma distinta. ¿Tú cómo hiciste para tener claro que era uno y no la otra? Pues si te digo la verdad, yo creo que en aquel momento es que tampoco me limité a, o sea, no quise ni siquiera mirarlo, ¿no? O sea, al final yo sabía que estaba mal. Y tuve la suerte, porque también fue una súper suerte, que sé que es un privilegio, de estar acompañada por una psicóloga que me entendía, que que si yo le decía, o sea, entendía cuando yo le estaba engañando, ¿no? O sea, al final, como buena psicóloga, sabía ver más allá de lo que yo le estaba diciendo.
Entonces, en mi caso fue sobre todo dejarme apoyar y incluso también creo que la sensación de depresión llegó mucho después. O sea, para mí, el inicio era esa sensación, pues lo que te decía antes, ¿no? De pues tener unas gafas con las cuales yo no veía nada, no era capaz de hacer. Y ese agotamiento que para mí en mi caso, y sí que creo que porque también lo he visto, por desgracia, como te decía antes, en otras compañeras, esa sensación de querer dormir y, y culpabilizarme mucho por eso, porque claro, también, y esto creo que puede ser común a mucha gente que hemos pasado por esto, y es el querer quitarnos la herida de un día para otro y hacer así y creer que ya vamos a estar capaces, ¿no? Y operativos. Y para mí fue súper complicado el permitirme dormir, porque es que mi cuerpo, o sea, yo lo asemejo mucho con la sensación de jet lag, ¿no? Cuando tienes jet lag y te quieres levantar y abrir los ojos, pero es que no puedes. Y yo en aquel momento no recuerdo tampoco pena, no recuerdo, era un cansancio horrible. Para mí la depresión, o sea, la sensación de depresión llegó mucho tiempo después. Es que me estoy viendo reflejado en algunos momentos, entonces estoy como dándole mucho, mucho al coco, porque claro, y a veces, no sé si te pasa a ti, que tú quieres dormir, necesitas dormir, pero tu yo interno lucha para que no duermas porque tienes que producir, producir, producir. Y luego no sé cómo de aceptado también está que tu entorno te permita dormir. Hmm. ¿Por qué? Porque para ellos siempre ha sido esta máquina indestructible de nunca parar, parar, y puede llegarles a sorprender que digas, es que hoy me quiero bajar de la vida, esto hoy no me apetece. Y claro, no saben cómo reaccionar y la reacción es, venga, va, levanta, espabila y no duermas. ¿A ti te dieron ese tiempo de reflexión, de pensar? ¿O te tuviste que ir a Australia, no sé dónde, a que allí nadie te dijera nada? Yo me cuidé muchísimo de a quién se lo contaba y a quién no. Y ojo, y esto también creo que es importante tenerlo súper claro, no significa que sean mejores o peores amigos, porque las personas que más me quieren probablemente me dieron los peores consejos, pero no, o sea, por supuesto, porque nadie, o sea, es muy incómodo ver a alguien que quieres mal, ¿no? Y entonces sí que pasó lo que tú has dicho, ¿no? De, pero venga, anímate y sal a la calle. Y era como, pues claro, puedo. Entonces, sí que por eso, incluso, bueno, mis padres me lo siguen sin perdonar, pero como tenía esta suerte de yo estar en Madrid y ellos en Bilbao, mis padres nunca supieron que yo estaba de baja. Y sí que es verdad, claro, te puedo hacer otro spoiler, yo estoy de baja 2 meses y el mismo día que yo vuelvo a mi puesto de trabajo, se me comunica que el puesto que yo ocupaba desaparece. Porque sí, porque las cosas se pueden hacer bien o mal. Y se hicieron mal, creo. Al menos en las formas. Y bueno, entiendo la decisión, porque es verdad que a nivel estratégico puede tener más o menos sentido, pero claro, yo me enfrento que el mismo día que vuelvo se me hace una propuesta para quedarme en la empresa, pero con otro rol, con un salario muy inferior al que yo tenía. Entonces, agradezco. Aquí es de las primeras veces que poner esos límites y, y bueno, por llamarlo de alguna manera, darme mi lugar, o al menos decidir el lugar que quiero ocupar. Fue como el primer momento, ¿no? El decir: "Me vais a permitir que no diga lo que pienso, pero me parece muy triste lo que está pasando". Y di las gracias y decidí que me iba. ¿Cagada de miedo? Por supuesto que sí, porque al final pasas de repente, eh, venir de un burnout en el que sigues, porque yo seguía en ese estado, pero de alguna manera, junto con mi psicóloga, o sea, me dejó aconsejar y por varios motivos decidimos que es momento de volver, ¿no? Por supuesto, con la condición de yo seguir en este acompañamiento con ella. Pero claro, el mismo día que yo vuelvo, yo no me espero que esto va a pasar. Entonces creo que a la pregunta que tú me hacías antes, ¿no? De cómo te permites dormir, etcétera, sí que creo que en el momento de baja me tomé muy en serio el parar. Lo que pasa que luego después viene otra etapa en la que dices: "No, no, 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 aquí ya no puedes dormir", y sigues necesitando dormir. Wow, sí. Sí. Y luego, a ver, luego está, no hemos hablado de esta parte, evidentemente hay el colchón financiero que pueda tener cada persona, porque por suerte o por desgracia, o sea, más por desgracia mucha gente no para
por miedo a parar y porque no se pueden permitir parar, lo cual creo que eso genera 1000 veces más burnout, porque llega una rueda infinita, rueda de la rata, llamémosla como queramos, que nos hemos ido metiendo poco a poco ahí, y el problema es que no tienes tiempo para coger oxígeno, de decir paro, disfruto, estoy un mes, 2, 3, 10, los que sea, y vuelvo con fuerzas, porque al final cuando hay esa sensación de dormir es porque el cuerpo necesita recargar las baterías, o sea, no queda otra que esa. Claro, entiendo que todo esto es tu primer burnout. Mm, Tenemos la suerte de que pasó, aun siendo todas las casuísticas muy, muy heavies, la verdad, porque te permite reorientar tu brújula de la vida de hacia dónde quieres ir. Pero claro, por desgracia, caes una segunda vez. ¿Qué pasó en este impasse entre salir del primero, caer en el segundo? ¿Qué patrones se repitieron o qué señales no supiste interpretar una segunda vez? Claro, o sea, esta segunda vez es todo lo que te comentaba, ¿no? Del cogerme la baja, eh, sí. ¿Qué ocurre? Y para mí son los patrones, pues, el seguir conviviendo con esa necesidad de hacer las cosas de 10. Y ojo, que esto también es súper potente, porque yo me he dado cuenta que en mi discurso, y creo que esto es lo más peligroso, cuando tenemos un discurso que luego además creemos que nos lo creemos, pero luego no actuamos en consecuencia. Porque yo me he dado cuenta también mucho de, al final yo me convertí en una líder, si cabe, muchísimo más empática, ¿no? Y como abanderada de poner límites y de reconocer cuando estás mal, ¿no? Y quería como que mi equipo entendiera eso. Y en muchos momentos yo me mostraba súper, súper vulnerable con ellos y decía, no puedo más, pero actuaba de diferente manera. O sea, de hecho, yo con lo que recibo cuando me cojo la baja son mensajes de muchísima gente del equipo diciéndome: "Es que eras la última persona que yo me esperaba que iba a llegar a este punto". ¿Pero por qué? Porque al final yo estaba todo el rato como regalando consejos de cuídate, priorízate, etcétera, y yo hacía todo lo contrario. Entonces, ¿qué patrones se repiten? Pues por un lado esto, lo que te digo, ¿no? De la sobreexigencia en mí misma, pero por supuesto lo que tapaba era esta inseguridad de no ser suficiente. Por supuesto, y esto también lo digo siempre, y no sé si es siempre así. Creo que sí. Al final hay siempre como una corresponsabilidad. O sea, yo no quiero decir que mi burnout fue porque en la empresa X se hicieron cosas mal, pero claro que se hicieron cosas mal que yo tampoco supe limitarlas. O sea, al final en mi caso había, pues bueno, muy poca claridad de roles, por ejemplo, en esta última, ¿no? Eh, se espera, y también esto fue como muy, muy significativo, incluso cómico. Yo en diciembre tengo una reunión en la que se redefine o se quiere redefinir qué se espera de una directora de marketing dentro de la empresa. Al final la empresa venía de una situación en la que marketing era clave y se exigían muchas cosas y yo me las exigía también. Ahora lo veo con la perspectiva del tiempo y creo que, bueno, se podían haber hecho muchas cosas diferentes por todas las partes. ¿Qué ocurre? Que, claro, lo que te decía, ¿no? Venimos de vamos a redefinir porque la persona de marketing tiene que llevar todo esto y 3 meses después pasamos a, no, es que no necesitamos a nadie dirigiendo el equipo. Bueno, pues creo que también a todas luces te dice bastante claro que no había mucha claridad, ¿no? Entonces, para mí esta falta de claridad, que vuelvo a decir, es corresponsabilidad, porque yo tampoco la exigí antes de ponerme a accionar. Yo iba con un cuchillo aquí, así, chas, 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 intentando llegar a todo y era imposible. Hay dos cosas, dos temazos sobre ser líder. Por un lado es cuánto trabajo de tu equipo llevabas a tus hombros en pro a, desde la vulnerabilidad, el querer ser un poco la mami de todos y quizá un poco de falta de mano dura de decir, vale, oye, pero es que el trabajo tiene que salir y si no lo haces tú, me lo acabo comiendo yo. Pero es que al final tú te acabas comiendo el trabajo de o sea, mucho trabajo, o sea, poco trabajo de muchos es mucho trabajo juntado con el tuyo, que no sé si eso también hizo a la empresa tener la percepción de decir, no, pues si el trabajo lo hace su equipo. Pero claro, el momento que tú te vas, sales de la ecuación, ese trabajo sigue saliendo o de repente se empieza a ver la aportación que estabas haciendo al proyecto. Que esto suele pasar mucho.
creo que, o sea, realmente yo y a día de hoy sigo teniendo muy buena relación con todo el equipo porque lo que te decía antes, a nivel personal eran maravillosos y a nivel profesional también. Yo creo que en este caso era también o sea, al final, y esto pasa muchísimo, sobre todo en startups, y es el no ser conscientes, y si quieres un día hacemos un podcast solo de esto, lo apunto, Vale, te entrevisto a ti, a ver qué piensas. vale. El no tener mucha claridad de qué hace un equipo de marketing. Y llega en un momento en el que ChatGPT empieza a petarlo y es como: "No, no, pero es que ChatGPT esto lo hace en 2 días, ¿por qué el equipo está tardando 10?". Y es como: "Vamos a ver, eh, Me alma suena. de cántaro, te lo explico". Entonces, fue o sea, desde mi perspectiva y, por supuesto, desde la protección que sigo teniendo por el equipo, porque creo que el equipo sí que estaba dando el 100%, eh, de querer, y esto también lo digo siempre así, queríamos llegar a la Luna y no teníamos ni siquiera todavía el diseño prototipo de la nave, pero ya queríamos estar en la Luna, sin tener en cuenta que era un equipo, porque cuando yo llego al equipo hay muchos perfiles que todavía no existen. Un proceso de selección es muy lento, y además porque se pedían muchísimas cosas, pero luego el proceso de onboarding de esa persona también lleva tiempo y queremos que la gente esté en el nivel 10 el día 2. Eso no va a ser nunca así, ¿no? Y creo que también esto pasa por, pues, liderazgos un poco más empáticos, en los que entendamos que no somos máquinas. Pero esto volviendo a lo mismo, yo lo veía en los demás, no lo veía en mí. Entonces, yo me ponía como esta sobrecarga emocional de que todo lo que yo recibía tampoco llegase a ellos para generar más estrés aún, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pero a ti te está llegando la presión de que es una startup, que se va quemando caja, que hay que generar, generar, generar y cuánto antes tal, porque al final tú estás dimensionando y poniendo un coste de estructura elevado. Y en cierta manera, ¿hasta qué punto tú les cuentas la realidad o no realidad? Si se la cuentas, va a bajar su performance porque van a estar más preocupados en si buscan trabajo o no buscan trabajo, más que en desarrollarse y destacar. Pero claro, tú vas llevando un peso en los hombros porque te caen por todos lados e intentas lidiar y mediar dentro de lo posible con una sonrisa porque también quieres que al final te respeten como persona y no como profesional, que es, bueno, va ligado de la mano, ¿no? Pero sí, me he visto en esa varias veces y claro, llega un punto que eso tiende a o sea, yo creo que implosionamos cuando llegamos a ese punto, porque intentas caer bien con arriba, con abajo, con todos lados, y a un punto que es lo que decías tú antes, vale, y a mí, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, ¿quién me cuida a mí? ¿Quién se preocupa si estoy bien o mal? Porque a mí eso me caen palos o tengo que jugar a las caretas, como decías antes. sí, o sea, yo ahora mismo miro para atrás y me recuerdo de agosto a diciembre como con un foco, ¿no? O sea, era el foco de cada día llegar y tener, no sé si dar explicaciones, que igual también, ojo, que aquí vuelve la corresponsabilidad, que igual las explicaciones sentía que las tenía que dar yo, ¿no? Por esta exigencia, pero por lo que sea llegamos a ese punto y como tú has dicho, yo implosioné en el momento en el que me voy a mi casa y esa parte de equipo y también había un tema que aquí se repite como patrón. A mí, o sea, siempre me había dicho, ahora ya estoy alejándome de esto, que mi trabajo también tenía que estar muy conectado, ya no con mis valores, que sí, por supuesto, pero sí casi con mis propósitos vitales, ¿no? Y con Somos Estupendas esto sí que lo sentía muchísimo porque, pues pues sí, quizá también por mi historial de familia o de por lo que sea, todo lo que tiene relación con la salud mental es un dolor, ¿no? Personal, porque al final veo que como sociedad lo estamos haciendo bastante mal. Pero con el propósito de esta segunda empresa, de Bridge for Billions, también conectaba muchísimo. Entonces, todo esto me hacía volver a lo que te decía antes, ya no solamente de estoy bien y estoy mal y no estoy regular, sino como había muchas cosas que me gustaban y esto también, esta parte de identidad mía, de soy muy positiva y veo siempre el lado bueno, es ya, pero ¿qué estás dejando de mirar? Existe también. Y yo no lo miraba, porque miraba es que el propósito me mueve muchísimo y mi equipo, la leche. Pues para adelante, me da igual todo lo demás. Pues que no te da igual, porque está ocurriendo. Claro, porque para quien nos esté escuchando, ¿cuáles son las variables para la ecuación perfecta? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿qué debería tener alguien en cuenta? Sobre todo, yo creo que esto es muy común, ¿no? Y me ha encantado lo que decías, que es no solo es lo que pregono, sino también lo que hago. Y en ese hacer, a veces somos unos talibanes, o sea, perdón, unos kamikazes,
No. porque nos autoinmolamos o directamente tomamos unas decisiones en caliente, sin un plan de ruta, sin un pensamiento, sin un aquel, ¿no? Y al final nos convertimos en Tarzán, porque es una liana para caer en otra liana, para caer en el mismo problema y un poco balones fuera a largo el problema. Pero claro, alguien que se puede encontrar en ese punto, que no sabe cómo pegar ese grito o golpetazo encima de la mesa y que cada vez se va apagando, se va consumiendo en sí mismo, ¿qué variables debería poner en su ecuación de cara a tomar acción? Es decir, propósito, valores, sociedad, proyecto, estado económico de la empresa, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ponemos en la batidora de cara a que salga el batido perfecto y decir, vale, tienes que tomar esto, esto es el paso y esto es donde tienes que ir, porque es donde vas a encontrar tu camino y no vas a caer en otro sitio donde vas a acabar, no uno, sino 20.000 burnouts? Jo, pues es muy complicado y yo, por supuesto, creo que sigo en esas. Pero aunque puede parecer muy fácil la teoría, y decirlo, por supuesto, es facilísimo, luego la práctica es otra historia, ¿no? Pero creo que pasa por el autoconocimiento. O sea, creo que no hay una fórmula mágica para todo el mundo, porque todos somos seres sintientes muy diferentes entre nosotros, con, y esto también lo has dicho tú antes, y para mí sí que es clave, y yo también lo he mencionado antes como un privilegio. O sea, al final no todos tenemos las mismas condiciones económicas, familiares. Entonces, hay como, no sé, no podría hacer como un batido perfecto, pero sí que creo que el de dónde nace es del de verdad conocerte a ti mismo y ser honesto contigo. O sea, a mí, por ejemplo, en esto me ayudó mucho la escritura. O sea, yo durante, es verdad que lo tengo ahora mismo un poco dejado y quiero volver porque también es de esos consejos que parecen tontos, pero a mí me cambiaron. Al final, tenemos tantos estímulos que no somos capaces de procesarlos. Y a través de la escritura, yo sí que fui como muy, y durante mi parte de baja lo hacía sí que sí a diario, era como lo primero que hacía, o al menos después de entrenar, me ponía como a simplemente volcar pensamientos desestructurados, pero al final de alguna manera eso sí que estructura tu cabeza. Y creo que esto sí que, no sé si me atrevo a llamarlo consejo para todo el mundo, pero creo que sí, no hace mal a nadie, el de verdad enfrentarse a una hoja en blanco y de verdad ser muy, muy, muy sincero con lo que tú estás sintiendo, porque como decíamos antes, es que lo sabemos. Otra cosa es que de verdad queramos verlo, pero está ahí. Y quizás si yo hubiese hecho este ejercicio antes, ¿no? De no quedarme en la superficie de me gusta el propósito, me gusta mi compañero, si hubiese puesto en un papel lo que realmente yo estaba viviendo en mi día a día, quizá me hubiese dado muchísimas respuestas antes. Aquí quien haga este ejercicio, cuando tenga la primera respuesta, replantéate esa respuesta y vuélvete a preguntarlo, ¿no? Y creo que hasta 5 o 6 veces, porque entonces sí que vas a dar con la respuesta real y no con la obvia. Porque como nos conocemos poco internamente, y eso requiere de mucho tiempo, mucha retrospectiva, claro, al final es, ¿qué te pasa? Estoy triste. Eso no te responde nada. ¿Por qué estás triste? Por esto. ¿Pero por qué estás triste por esto, por esto? Y poco a poco, y de cara a ir dibujando. Porque luego, si eso eres capaz de relacionarlo con lo que te mueve, con tus valores y con tus motivaciones, porque al final yo siempre digo, a mí me gusta trabajar, pero hay que ir a trabajar con algo que digas, hoy va a molar, no lunes. Si es que ya vas con la mentalidad de lunes, martes, miércoles, vives que vives. El viernes por la noche y el domingo estás triste otra vez. Es que es un sinsentido y que la vida al final pasa así, no te la puedes pasar amargado, pero te la tienes que, o sea, te la tienes que pasar con un propósito de lo que realmente te mueve. Que cuidado, que luego entiendo que hay la parte económica, como decíamos antes, y dice, ya, pero es que esto no me da de comer. Bueno, pues búscate la manera de que te dé de comer, porque es que te va a dar de comer mucho más que no estar amargado, porque al final es pan para hoy y hambre para mañana y debes construir sobre algo que tal, porque es que vas a currar mucho más, cuidado, no más horas, pero vas a currar más, con más profundidad y con más foco. Y vas a dejar de procrastinar, porque el mal que tenemos como sociedad, lo que decías de cómo es el marketing y todas estas cosas a día de hoy, pues dopamínico, y todo lo que nos dopamina es aburrido, y lo que es aburrido se procrastina. Y al final, pum, depresión o burnout. Porque es que tú mismo te dejas caer ahí, porque dices: "¿Qué coñazo esto? ¿Qué coñazo lo otro?". Cuando te repites esta expresión varias veces al día o a la semana, plantéatelo, porque la vida no es un coñazo, la vida es la leche. Totalmente, totalmente. Y es verdad que hay momentos en los que no lo ves, o sea, no ves que la vida es la leche, pero es que lo es. Y no es desde este mundo de Mr. Wonderful, no.
es desde un lugar súper incómodo porque yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando y esto fue también un puntazo de la psicóloga, ¿no? Cuando me decía: "¿Me quieres dejar de hablar de qué se te da bien y hablarme de qué te gusta?". Porque, claro, yo al final, desde este lugar que te decía antes, ¿no? De querer como demostrar que yo era buena y tal, llegué a hacer cosas en marketing o poner mucho foco en cosas como, por ejemplo, más la parte analítica, ¿no? De datos, que yo me había creído que tenía que tener y ser buena en ello porque es como lo más valorado probablemente o de las cosas más valoradas en un perfil de marketing. Y no estaba prestando atención a igual mi parte creativa que me encanta. Entonces, claro, yo le decía todo el tiempo: "No, es que, claro, es que no sé en qué soy buena". Y ella me decía: "Ya, pues que igual no tienes que pensar en que eres buena, sino qué te hace feliz. O sea, realmente, ¿qué te hace feliz?". Y yo no sabía responder a eso. Yo no lo sabía y de hecho, no te voy a engañar, sigo todavía rascando un año después y haciéndome esta pregunta muy a menudo. ¿Y cómo lo hago? Pues también exponiéndome a otras cosas. De hecho, últimamente hago mucho, lo que llamo, bueno, cafés virtuales. Y hago ya videollamadas con gente que no conozco de nada o que he conocido a través de LinkedIn o de otras plataformas, y tengo estas conversaciones también un poco en la búsqueda de a mí realmente, ¿qué me encanta hacer? Porque me encantan hacer muchas cosas, pero todavía o sea, sigo buscando, ¿no? En eso. Y es difícil no tener también la respuesta inmediata a las cosas. Esa me gusta, y ahí sobre todo porque ahora estará mucha gente ahí dándole al coco que me gusta, que se me da bien tal. Cuidado que eso también evoluciona y va cambiando a medida que nos hacemos mayores porque los gustos cambian, algunos vuelven, otros desaparecen y es como un poco la definición de éxito. Pues éxito es en función de en qué momento vital te pilla, pues buscas unas cosas u otras, igual que, y por suerte creo que ahora sí que vivimos un momento vital tan heavy, que nos vamos a reinventar tantas veces de aquí a que nos jubilemos, que hoy haces una cosa, o eres, ¿no? O haces una cosa, mañana vas a hacer otra y dentro de 10 años es que quizá la profesión que vas a hacer no existe hoy. Pues adáptate a esa incertidumbre de tú mismo y hazlo siempre desde un camino que sea coherente, que luego ya unirás los puntos y lo vas a hacer desde una posición de qué guay, de descubrimiento, de pues esto me mola, no me mola, ir marcando, porque el camino no es recto, sino que hay muchas curvas, muchas piedras. Pasa que, bueno, pues hay que disfrutarlo y vivirlo. Mira, en esto me has hecho pensar en algo que para mí también ha sido otra de las grandes, bueno, otro de los grandes descubrimientos de este último año, y es darme el permiso a ser mucho más flexible, ¿no? Y el entender que lo que decido hoy, pues es que mañana igual es otra cosa. Y ojo, tampoco se puede estar cada día pegando un tiro hacia un lado y hacia otro, porque es verdad que igual así no te mueves en un lado, ¿no? Pero el atreverme a tomar decisiones y de hecho, en todo este proceso mío de ser autónoma, he pegado 1000 bandazos y solamente estamos hablando de abril a hoy. Pues he pegado 1000 bandazos y he tocado 1000 puertas y 1000 ventanas y se han abierto muy pocas o muchas, quizá las que se tenían que abrir. Pero ha sido gracias a yo también aceptar que no todo me va a salir bien y que, pues yo pensaba cuando decidí ser autónoma, pensaba que hacer una cosa iba a ser lo que me apasionaba. Ya te digo yo que me di cuenta en 2 meses que ni de coña quería ir por ahí. Y está bien. Mm. No, para mí no ha sido un fracaso. Es que al final quien hace, o sea, quien hace cosas le pasan cosas, cuantas más hacemos, más nos pasan y por lo tanto más fácil nos permite trazar un camino. Si solo haces una, pues estás destinado a no saber si eso es lo único que hay o no, pero claro, hay que salir allá afuera y buscarse un poco la vida y tomar acción, como decías. Mira, Y otra de dime. las, píldoras de oro que se cruzó en mi camino en LinkedIn también cuando estaba en este momento, fue una frase que decía: "Cuando no sé qué hacer, hago más". Y es literalmente, ¿no? O sea, y de hecho, mira, justo empezaba antes, cuando has empezado, que me has introducido, decía: "¿Por qué empecé a escribir en LinkedIn?". Por esto, porque no sabía de qué quería escribir, sigo sin saberlo, pero de pronto, pues, me voy conociendo también a mí misma. Entonces ha sido como cuando no sé qué hacer, hago más y entre otras cosas, pues ahora escribo. Y de repente digo: "Es que me gusta, no soy buena, me da igual si soy buena, me da igual si recibo me gustas o no, me divierte". Pues eso es importantísimo. Vamos llegando al final de esta entrevista, aunque evidentemente habrá una segunda parte porque podríamos estar otra hora perfectamente hablando. Y nos gusta cerrar cada episodio, primero con un mensaje,
Es decir, si solo se tuvieran que quedar con un mensaje de toda tu entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera? Y luego pasamos a las recomendaciones. Uf, es súper difícil, pero creo que para mí ha sido lo que para mí fue clave, y fue el darme cuenta que yo no soy mejor por hacer más, y el reconocer que parar está muy bien. Que al final, o sea, y de verdad, quizá no sea el mejor consejo, pero creo que todo en parte de ahí, ¿no? De realmente darte ese permiso a hacer zoom out y decir: "Vale, no soy feliz, ¿por qué?", ¿no? Y lo que tú decías antes, empezar a rascar de verdad y ser muy honesto. Qué Mm, difícil ser honesto. O sea, muy, muy buen mensaje. Así que todos los que nos escucháis, sed honestos. No engañéis a nadie, total, es un ejercicio para vosotros mismos y no tiene sentido engañar a vuestro yo interior, porque si no es hoy, mañana se va a dar cuenta que le has mentido. Y recomendaciones, ya sabes, como bueno, como oyente del podcast, un libro, una herramienta, un sistema y un nominado. pues a ver, que supongo que este libro lo habrán recomendado muchísimas veces, pero es El don de la alta sensibilidad. Bueno, igual no. ¿No? El mi Primera vez. Vale, pues a mí Y he entrevistado a perfiles, con alta sensibilidad. pues para mí este libro, me hizo ver que o sea, al final la alta sensibilidad se sigue, estudiando mucho sobre ella, pero al final Ajá. sí que empiezan a hablar de la alta sensibilidad como una neurodivergencia. Y así como sí que entendemos que una persona con autismo pueda tener unas necesidades especiales, para mí también fue clave, y es de los primeros capítulos del libro, que habla de que tal vez con esta alta sensibilidad, pues un rol con tanta incertidumbre, con tanto ruido, no es para mí. Y está bien. O sea, no tengo que seguir luchando por encajar en lugares en los que yo tampoco disfruto, ¿no? O sea, al final también para mí ha sido un aprendizaje, y sí que creo, que puede haber mucha persona altamente sensible que termina con burnout, porque al final tenemos muchísima más sensibilidad a los estímulos, y no cuidarnos desde ahí, pues es potente. ¿Cuál es la segunda? Herramienta. Pues escribir, también ya lo he dicho, pero para mí es una superherramienta, herramienta de autoconocimiento, de momento incluso de mindfulness, de contigo mismo y de honestidad. Qué bueno. ¿Y a quién te gustaría escuchar en el podcast? Ay, pues, me ha venido este nombre o sea, mi primer nombre ha sido ella, y no voy a darle más vueltas. Mi ex compañera y hoy amiga, Agustina. Ella es, bueno, además de una persona maravillosa, ella es psicóloga. Creo que te daría también como una visión. Ella en sus carnes no ha vivido este burnout, pero para mí ella me acompañó muchísimo, en todo este proceso. Ella sigue siendo la encargada de personas y cultura dentro de Bridge. Y para mí fue muy potente porque además, creo que hay un tema que no se habla tanto, y de hecho yo con ella tengo como previsto hacer algo, porque hay mucho desconocimiento de cuál es el papel también de la empresa en todo este acompañamiento, y el volver a acoger a una persona que viene de una baja por burnout, y el cómo acompañar, ¿no? A personas en el durante y en el después. Incluso ella también tiene muchísima experiencia en cuáles son nuestros derechos. Porque también, o sea, yo de hecho hice un post de LinkedIn hablando de mi caso, y no te exagero, igual tuve como 25 mensajes de personas que me preguntaban sobre incluso la parte más logística. Y creo Total. que ella, bueno, te puede ayudar muchísimo sobre esto y ayudar a mucha gente que esté, por desgracia, pasando por algo así. Pues te voy a pedir ayuda con ello. Y nada, hasta aquí este episodio. Isane, ha sido un placer tenerte. La verdad que creo que tu entrevista va a ayudar a un montón de gente, así que ojalá la pueda escuchar no solo tu entorno y mi entorno, sino muchísima más gente. Y lo dicho, seguramente habrá parte 2, así que los que habéis llegado hasta el final de este episodio, se viene otro episodio seguro. Esperemos. Gracias, ha sido un gusto, Mike. Nada, un placer entrevistarte y también aprovecho para dar las gracias un episodio más a todos los que nos estáis escuchando en el podcast Al Borde del Burnout. Nos vemos en la próxima. Hasta ahora.